Bueno, sabéis que desde el partido llevamos tiempo atizándolo un poco en nuestra prensa, han ido saliendo artículos y hay un pequeño un intento de agrupar a organizaciones para hacer un frente común en torno a lo que representan estos fondos de recuperación, lo que pueden representar para la clase trabajadora en un futuro próximo. Es un tema con muchas aristas, con muchas perspectivas, ¿no?, distintas. Y, lógicamente, vamos a ver, en lo que voy a intentar de tratar en la intervención y luego en las intervenciones que hagáis o en el debate, vamos a intentar ser lo más transversales posible o verlo desde distintas ópticas, esta cuestión, y, sobre todo, darle un enfoque que no estamos acostumbrados a verlo en los medios, ¿no?, que es el enfoque de cómo va a afectar esto al presente y, sobre todo, al futuro de la clase trabajadora. Yo, por empezar y simplificando la cosa mucho, yo pondría el ejemplo de una familia que vive en una vivienda que tiene unos gastos que le cuesta mucho mantenerla, que por culpa de mantener esa vivienda tiene dificultades para llegar a fin de mes, tiene dificultades para pagar la luz, para pagar el agua, y como solución se le ocurre hipotecar o rehipotecar esa vivienda, ¿no? Rehipotecado de una forma sobredimensionada, de forma que le permita durante un tiempo seguir manteniendo ese nivel de vida que estaba llevando. El problema que tiene, lógicamente, esta familia es que ese dinero hay que pagarlo, y va a tener unos hijos o unas hijas que seguramente se van a tener que hacer cargo en un futuro próximo de ese pago. Este es un ejemplo muy simple, pero bueno, a veces en esas conversaciones que se pueden tener al final no vamos a entrar en analizar los distintos elementos que la diferencian, pero sí en que al final la salida que se le va a dar a una crisis y a la otra no es tan distinta. Entonces, para ello nos vamos a situar en esa otra crisis. Os voy a hacer una pequeña recordatorio, ya que la mayoría sois muy jóvenes, no recordaréis prácticamente nada de ello, de lo que fue la gran recesión y esas políticas de austeridad de las que hablaba Pedro Sánchez. Si cogéis Wikipedia, os aparece un listado. Y la verdad es que, visto ahora con la perspectiva del tiempo, la lees y te sorprende, ¿no? Dices, o sea, qué cantidad de cosas en tan breve espacio de tiempo, porque tampoco estamos hablando desde el año 2008 aproximadamente hasta el año 2013. Mirad, en ayudas, os voy a decir solo unas cuantas, ¿eh? En ayudas sociales se dejó de dispensar gratuitamente pañales a discapacitados menores de 21 años. Se suprimió el fondo de acogida y atención a personas inmigrantes. Se recortó la atención a niños con autismo. Ayudas a mayores y personas con discapacidad se vieron recortados también. Se redujo el 15% las prestaciones para familiares que cuidaban dependientes. Se eliminaron las ayudas económicas a los jóvenes en paro que vivían con sus padres. Había una ayuda de 400 euros, no sé si lo recordáis. En cultura, aumentó el IVA en espectáculos musicales, teatro, cine. En educación hubo un recorte de 3.000 millones de euros y un aumento de ratio del alumnado por clase. Se cerraron bibliotecas, se eliminaron becas y ayudas de todo tipo para estudiar en el extranjero, residencias de estudiantes. Apareció el repago a la formación profesional. Se redujeron las becas Erasmus, se subieron tasas universitarias, se subieron los precios de las guarderías, no se cubrían las bajas de los profesores hasta 2 meses después. En investigación y desarrollo hubo un recorte acumulado en los presupuestos generales del Estado entre el año 2010 y 2012 de más del 37%. En cuanto a funcionarios y empleados públicos, hubo despidos masivos en correos, gran eliminación de empresas públicas, se recortaron sueldos a funcionarios, se recortó el sueldo a la policía, porque no todo iba a ser malo, se recortaron medios contra incendio y privatización de servicios, se introdujeron tasas nuevas en la ITV, hasta para recoger un perro apareció una tasa nueva que había que pagar para poderlo recoger. Se generalizó las subidas de IVA, o se cambiaron de tipos los distintos IVAs. Por ejemplo, el material escolar pasó del 4 al 21. En temas de pensiones no voy a entrar, porque además eso está muy calentito y sabemos que estas reformas de las pensiones también hacen referencia a otras reformas anteriores, ¿vale?
En el tema de la sanidad hubo un recorte de 7.000 millones de euros. Es decir, parte de las dificultades que hemos tenido durante esta pandemia vienen de aquellos recortes de esos 7.000 millones. Se cerraron ambulatorios y centros de salud, se cerraron hospitales y servicios de urgencia, se dejaron de financiar cerca de 500 medicamentos, se recortaron más de un 40% las pensiones a enfermeras jubiladas, aparecieron los copagos en vacunas, se recortaron los cambios de sexo, mala combinación, recorte y cambio de sexo, mala combinación. Se cambiaron medicamentos para abaratar costes. Se dejó, hubo un crecimiento bestial de las listas de espera. Es que me estoy saltando muchas para no... En cuanto a servicios públicos, hubo recortes en prácticamente casi todas las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, el Metro de Madrid, etcétera, etcétera. A nivel sindical hubo eliminación de liberados, de subvenciones. Se retiraron escoltas a concejales, se paralizaron o se cerraron centros de mayores, se dejó de subvencionar la producción minera del carbón. En Renfe, por ejemplo, se cancelaron 52 líneas de media distancia. Bueno, hay unas cuantas más, son a lo mejor las más llamativas para hacer un poco de memoria. Entonces, a eso se refería exactamente el PSOE cuando dice pues, que esa era la política de austeridad de Rajoy. Lo que no recordamos es que antes o durante de todo ese periodo no se atajaron subvenciones de cerca de 23.000 millones de euros anuales que se concedían a las empresas, ¿vale? No nos acordamos tampoco del Plan E. ¿Os acordáis de eso, del Plan E? Vale, pues el Plan E tenía dos fases, era para obras en municipios. En una primera, en el 2008, se destinaron 7.860 millones de euros. Y en la segunda, pensando un poco en eso, en esas políticas keynesianas que comentaba al principio, para fomentar el empleo, para fomentar ese empleo, ese dinero acabó en los bolsillos de especuladores y no generó absolutamente ningún empleo. El coste asumido por el Estado hace casi una década, es decir, ahora nos remontamos, a la banca, sabéis que se eleva a día de hoy a más de 100.000 millones de euros. Eso ha sido el coste que tuvo esa crisis para poder salvar a la banca. La deuda pública en relación al Producto Interior Bruto pasó en el año 2007 era el 35,80%, en el 2008 pasó al 39%, en el 2009 al 53%, en el 2010 al 60%, en el 2011 al 69%, en el 2012 el 86%, en el 2013 el 95% y en el 2014 superó el 100%, es decir, cuando ya se supone que se acababa la gran recesión o el periodo este de crisis. Por lo tanto, vamos a ver, hubo política de austeridad, pero hubo una política de créditos y una política de inyección de dinero público, ¿vale? Es decir, no hay un tratamiento tan distinto al que se le dio a la crisis del 2008 a la crisis del COVID. Y pasamos a esta crisis, ¿no? La crisis, no sé, le llamo la crisis del COVID, porque cada crisis tiene un nombre. Todavía no se ponen de acuerdo, imagino que acabará llamándose algo así, ¿no? La crisis del COVID o la recesión del COVID, no sé cómo lo llamarán. Vale. Bueno, en esta crisis previo a los fondos, es decir, no voy a llegar todavía a los fondos que llegaron o que han llegado y que van a seguir llegando de Europa, sino previamente a estos fondos de recuperación, el de los 140.000 millones de euros, previamente a eso, en el momento más álgido de la COVID, en pleno confinamiento, el gobierno puso a disposición de la banca unos 100.000 millones de euros, ¿vale? Esos 100.000 millones de euros se amplió a 40.000 millones más. Ese dinero servía para financiar las deudas o las necesidades que tuvieran las empresas y estaban garantizadas a través del Instituto de Crédito Oficial. Bueno, a día de hoy, gran parte de esos créditos no han sido devueltos. Lógicamente, muchas de esas empresas se quedaron por el camino, nunca devolvieron los créditos y gran parte de ese dinero, ya veremos cuánto queda al final de eso, pero hay mucha parte de ahí que no se ha podido devolver. Y la banca además ha especulado con ese dinero, ¿vale? Hay un caso que es llamativo, ¿no? El caso de Bankia, por ejemplo, en los que además establecía diferentes tipos de interés, dependiendo de quién era la empresa
que la solicitaba. Lógicamente, dependiendo de la necesidad. Sabéis que la banca, cuanto más necesidad tienes, más interés, más te aprietan, ¿eh? Cuando menos necesidad, los intereses son más bajos. Eso suele funcionar así. Y como curiosidad también, cobraban el 0,5% de comisión de apertura. Una comisión de apertura en unos créditos que estaban completamente garantizadas por el gobierno. Con lo cual, eso nos da una idea, o con eso nos podemos hacer una idea de por qué en el 2021 la banca ha ganado 20.000 millones de euros. El 45% más que antes del COVID. Es récord total y absoluto de ganancia. Y si tenéis posibilidad de leer, la verdad es que creo que salió publicado hace muy poquito, los medios han hecho eco, por contrastar un poquito estas cifras con el informe de Cáritas, donde se puede apreciar perfectamente cómo la pobreza sigue aumentando y mientras la banca gana dinero a expuertas, todavía hay familias, la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, hay familias que no pueden, que tienen todos los miembros todavía en paro, que no pueden pagar la luz, que no pueden comer. Ya os digo, hay un informe, vale la pena echarle un vistazo para ver que realmente no se ha salido de ninguna crisis, ¿no? Al menos para las capas populares. Esta era la situación antes de que llegaran los fondos de recuperación. ¿Ahora qué ocurre con los fondos? Bueno, imagino que ya lo sabéis, porque claro, todos los que estáis aquí es gente con conciencia y gente leída. Seguramente si vamos a la calle y preguntamos, nadie tiene ni idea de esto o ha oído alguna cosilla, pero no le pone cifras. A nivel europeo se ha puesto un presupuesto en marcha de 750.000 millones de euros. Cuesta decir las cantidades con tanta pasta, hacerte una idea de la cifra que cuesta. De esa cantidad, España se va a llevar 140.000 millones. Si cumple determinados requisitos. Si cumple determinados requisitos. De esta parte de los 140.000 millones de euros, hay 72.000 millones que llegarán como subvenciones. Se supone que esas no son préstamos, ¿vale? No hay que devolverlos. Lógicamente hay que cumplir una serie de condiciones porque además sabéis que la Unión Europea está dándolos de poco a poco, ¿vale? De aquí hasta el 2026 se van a ir dando en función del cumplimiento de determinadas de esas condiciones. Y el resto viene en forma de crédito, que va a venir a engrosar la deuda pública, que ya os decía que ya se sitúa en el año 2014 por encima del 100%. Ahora luego veremos cómo está. Bueno, pues este dinero, el que hay que devolver, vamos a tener de plazo para pagarlo hasta diciembre de 2058. Yo no he querido hacer las cuentas, porque no sé si mi esperanza de vida va a llegar. Probablemente no, ¿vale? Por eso además es curioso que ese dinero que viene venga con ese nombre, ¿no? El nombre de Next Generation, serán creo que significa así como las próximas generaciones, que son los que van a tener que pagarlo, ¿vale? Porque obviamente nosotros lo vamos a disfrutar, nos lo vamos a fundir, y los que van a venir detrás son los que van a tener que arrear y pagarlo. Supongo que las nuevas generaciones serán alcoyanas, ¿no? Serán todos jóvenes alcoyanos, de eso que digan, yo pagué yo, porque les va a tocar pagarlos, no tengáis ninguna duda. Bueno, actualmente el gobierno ya ha pedido a Bruselas, ya ha admitido que se va a endeudar ya este año, en 2022, para empezar a pagar el plan de recuperación ¿vale? O sea, que ya empezamos a pedir dinero prestado para ir pagando. ¿Y qué condiciones son esas para que nos lleguen esos dineros de Europa? Os voy a enumerar unas poquitas, ¿vale? Las habéis estado oyendo, porque son las reformas que hemos estado viviendo en estos últimos meses. 1. Disminuir las pensiones públicas y ampliar el terreno de negocio a los fondos de pensiones. Obviamente no nos lo comentan así, no nos dicen que va a ser así, pero sí que se cambia el factor de sostenibilidad, se reforma y se cambia por el factor de solidaridad intergeneracional. Mirad esto, curiosamente, entronca o coincide con un reglamento de la Unión Europea, el reglamento 2019/1238, que va a entrar en vigor el tercer trimestre del año 2022, de este año, donde va a entrar en vigor una cosa que se llama el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales. ¿Qué es eso? Pues unos planes de pensiones, como toda la vida que han existido, pero que tienen un ámbito europeo, donde desde cualquier Estado miembro van a poder participar en ese plan de pensiones
y cobrar directamente, es decir, es una integración territorial de los planes de pensiones. Bueno, fijaros, este reglamento, lo que pone en la exposición de motivos, cómo no, viene a decir algo así. Al desafío demográfico provocado por el envejecimiento para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones públicos y que la implementación de la capitalización garantice así el disfrute de una vida digna tras el retiro. No sé si ha quedado claro lo que viene a decir, ¿vale? Viene a decir lo mismo que estamos oyendo continuamente con el tema de los planes de pensiones, que son insostenibles y que para garantizar las pensiones hay que empezar a introducir elementos de capitalización. Eso es lo que viene a decir. Y lógicamente, pero para que esto sea viable, en aquellos lugares donde las pensiones públicas gocen de buena salud, entre comillas lo de buena salud, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el Estado español, comparado con otros estados, pues todavía tenemos un sistema público de pensiones generalizado que funciona. Lógicamente, mientras eso siga así, poco o ningún mercado van a tener los planes de pensiones privados, y menos de este tipo europeo, ¿no? Esto además va a venir acompañado de desgravaciones fiscales y otras medidas que se barajan en Europa para hacer que esto se vaya paulatinamente implantando. Bueno, coinciden en el tiempo estas dos cuestiones, ¿vale? El tema de la reforma laboral. El tema de la reforma laboral viene avalada directamente por Bruselas. Y no es casual tampoco que haya una convergencia de intereses por parte de la patronal y por parte de los sindicatos. Y es que además hay mucho dinero en juego. Y yo aquí suscribo un artículo que no sé si habéis leído del gran Paco Monjor, que es de Unida y Lucha, donde dice que todo este rollo que ha pasado en el Parlamento para la aprobación, que no se lo cree. Yo tampoco me lo creo. Yo no me creo el esperpento parlamentario en el que el hombre se equivoca, pero vamos, con todo lo que se estaban jugando con la aprobación de la reforma laboral. No solo se está aprobando la reforma laboral, sino se está aprobando una de las condiciones para que el dinero siga fluyendo, ¿vale? Otra condición, recortar el gasto público en un futuro inmediato, lógicamente, o destinar los ingresos extraordinarios que se consigan con la economía acelerada para pagar la deuda pública. Eso es un elemento que ahora mismo está suspendido, pero que la Constitución española se reformó y viene como una de las prioridades. El pago de la deuda pública por encima de todas las cosas. Deuda pública que actualmente está en el 125%, más del 125% del Producto Interior Bruto. Es muchísimo, eso es prácticamente impagable. Pensad que además hay que empezar a pagar la deuda esta que se ha integrado en el Producto Interior Bruto hasta el año 2050 y tantos, os he dicho, 58, va a ser complicado. Pero es que esos números no sé si se han tenido en cuenta o se han tenido en cuenta como si no hubiera venido otra recesión, otra crisis. Es decir, cuando estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo y cada menos, los ciclos del capital producen crisis, ¿vale? Otra cuestión, acelerar los procesos privatizadores que además vienen bajo el eufemismo de colaboración público-privada, ¿vale? Bueno, lo que es la privatización de toda la vida, solo que tiene un carácter distinto esta vez. Digo, tiene un carácter distinto por una razón. Porque yo creo que ya no se trata de la privatización de servicios. Eso está muy manido ya. Es decir, prácticamente casi todo lo que era rentable para privatizar se ha privatizado ya. No se trata de acabar con las empresas públicas y ponerlas en manos privadas. Eso ya se hizo, ¿vale? Y ya prácticamente no quedan. Eso ya se hizo. Los últimos coletazos se dieron anterior. Es otra cuestión nueva. La colaboración público-privada que queda es generar un nuevo mercado para las empresas. ¿Y entonces eso cómo se hace? Pues eso se va a hacer a través de los PERTEs. Los PERTEs son significa Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica. Esos son unos instrumentos que se han implantado a través de un Real Decreto, la Ley 36/2020. Realmente lo que introduce, yo lo digo como yo lo siento tras la lectura de esta figura, ¿vale? Es introducir los lobbies de toda la vida económicos, los lobbies sectoriales, dentro de la propia administración, ¿vale? Es decir, darle un carácter de oficialidad. De hecho, van a haber foros donde se van a reunir la administración junto con las empresas para discutir las líneas maestras estratégicas
de cada uno de esos sectores estratégicos, ¿vale? Para formar un PERTE no lo puede formar cualquiera, ¿vale? El bar Manolo no va a hacer un PERTE de hostelería, porque para ello se debe representar, el PERTE debe representar, además así aparece en esta normativa, una importante contribución al crecimiento económico, tener carácter innovador y cuantitativa y cualitativamente que sea relevante. Eso obviamente solo está al alcance de muy poquitas empresas. Ahora vamos a volver sobre el tema de los PERTE dentro de un rato y veremos que los que ya están formados, qué tipo de empresas están dentro de estos proyectos y de qué cantidades estamos hablando. Otra cuestión, otra de las condiciones para que llegue el dinero, la reforma fiscal, que va a venir disfrazada de verde, de ecologista, va a venir preocupada por el cambio climático e incluso por la igualdad de género. Y hay un ejemplo que es muy llamativo. Se anunció, creo que fueron en las elecciones madrileñas, un cambio en el IRPF, donde se iba a reducir paulatinamente la tributación conjunta en el IRPF. Para quien no sepa lo que es eso, lo que significa es que dentro de una familia, el conjunto de la familia puede tributar de forma conjunta o separada. Esta forma de tributación conjunta favorece cuando hay miembros en paro o solo uno de los miembros trabaja, ¿vale? Y que se haga obligatoriamente de forma separada puede llegar a suponer pues, pagar el doble a Hacienda de lo que se pagaba de forma conjunta, ¿vale? Esto, lógicamente, afecta a las familias menos pudientes, es decir, las que menos recursos tienen, las que más necesidad tienen. Y sin embargo, la ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en unas declaraciones comentó que esto se hacía porque generaba un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta, que normalmente era una mujer. Es decir, las mujeres no salen a trabajar porque no les da la gana, porque prefieren quedarse en casa, ¿vale? Porque es mucho más cómodo cobrar o pagar menos impuestos al hacer la declaración conjunta. Obviamente, un sinsentido, ¿vale? Bueno, se le echaron encima, esto se suspendió porque creo que coincidió con las elecciones madrileñas y obviamente tenía muy mala prensa electoral, y entonces se aplazó, y este año es cuando toca, ¿vale? Parte de esas reformas. Bueno, yo esto de los recortes os lo comentaba un poco porque hilando tanto la disposición de créditos y las inyecciones monetarias por un lado, como al final estas otras medidas o condiciones que van a suponer al final recortes en nuestra forma de vida, en nuestros derechos, en nuestra renta per cápita, pues lógicamente vemos que no hay un tratamiento tan diferenciado de la crisis del 2008 que de la nueva crisis. Los fondos de recuperación, siguiendo un poquito con el hilo o cambiando de tercio, como veáis, esto van a vertebrar sobre varios ejes. Y para su desarrollo se ha hecho un plan, o se ha redactado un plan, el gobierno redactó un plan que se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Eso de la resiliencia se puso muy de moda y aparece ya a partir de ahí en todos los lugares y en todos los discursos y en todos los lados. Bueno, pues este plan es fundamental para el desarrollo de estos fondos, para el desarrollo y para la propia gestión. El plan nos dice, incorporará una importante agenda de inversiones y reformas estructurales que se interrelacionan y se retroalimentan para lograr 4 objetivos transversales. Avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial y más igualitaria. Esos son los 4 ejes que aparecen en el desarrollo del plan. Pero de forma transversal a esos 4 ejes aparece una cuestión que se repite durante todo el desarrollo todo el desarrollo normativo, ¿no? Que es la cuestión de la productividad. De hecho, aparece 92 menciones en el propio plan, la palabra productividad. Yo lo primero que me plantearía es qué es eso de la productividad.
porque además se dice continuamente, hay que incrementar la productividad. No estamos en una economía de principios del siglo XX, porque cualquiera puede pensar, la productividad es hacer más mercancías para incentivar el consumo, para que llegue a los trabajadores. No se trata de eso ya. Yo creo que mercancías, no se trata de que nos lleguen más mercancías, hay mercancías para aburrir. Cuando se habla de incrementar la productividad, se está hablando de incrementar la productividad, no de mercancías, sino del valor. Incrementar la productividad del valor en relación a la inversión que las propias empresas están realizando. Es decir, que las empresas obtengan más rentabilidad. Y para obtener más rentabilidad tienen que obtener más plusvalor. Es decir, lo que tienen que conseguir es que la tasa de explotación relativa a los y a las trabajadores sea mayor. Eso es lo que les va a hacer que sean viables las empresas. Y ese es el objetivo fundamental. Eso lo vamos a explicar un poquito más. Vamos a ir sobre esa misma línea. Para que lo entendamos mejor, existe empíricamente una demostración, porque hay muchos datos ya. Marx comentaba que el capitalismo tiene una contradicción grave, ¿no? Que es la caída tendencial de la tasa de ganancia. Es decir, la capacidad de obtener beneficios en proporción a sus inversiones va menguando. Y de hecho, es que no sé si eso le puede dar la vuelta. Hay una gráfica, hay muchas gráficas, si ponéis gráfico histórico de la caída tendencial de la tasa de ganancia, os va a sorprender cómo desde aproximadamente cerca del 45% a finales del siglo XIX, a finales de ahora mismo estaremos por debajo del 20%, es decir, tenemos una línea clara, ¿vale? Bueno, esto tiene mucho que ver con el tema de la productividad. Es realmente lo que se está buscando es, porque además ha pasado históricamente, esa tendencia sigue, continúa, forma parte del capitalismo, es su mayor drama, es lo que va a impedir que el capitalismo históricamente se pueda desarrollar indefinidamente. Eso va a tender a la hecatombe económica de tarde o temprano. El problema, sabéis, que el capitalismo es capaz de arrastrarnos, ¿no? con su propia miseria, con sus contradicciones, y lo podemos ver en ejemplos muy claros, ¿no? Que tienen mucho que ver precisamente con esto y que ahora os comentaré. Bueno, hay determinados momentos históricos, si vemos esa gráfica, en los que el capitalismo es capaz de escapar de esa caída tendencial de la tasa de ganancia, de escapar. Y eso se llaman elementos exógenos, que consigue hacer de pequeños ciclos expansivos y romper esa tendencia. Eso se consigue a través de nuevas tecnologías, materias primas baratas, que vengan a sustituir las obsoletas, las anteriores, lo que viene llamándose destrucción creativa de fuerzas productivas o una desvalorización, ¿vale? Desvalorización del capital acumulado o del sobrecapital acumulado, o apertura de nuevos mercados. Es decir, hay una serie de elementos, digo que son exógenos porque no forman parte del sistema de producción capitalista en sí, sino que vienen de fuera, que son capaces de romper esa tendencia. Pues la burguesía ha encontrado uno de esos posibles, ¿vale? Uno de esos posibles momentos históricos en los que entiende que eso es posible que se dé. Fruto precisamente de la crisis de la COVID, de la destrucción de fuerzas productivas, de la paralización de los procesos de producción, y a partir de ahí, en lo que se ha empeñado es en romper esa tendencia de caída y empezar un nuevo ciclo de acumulación, un nuevo ciclo productivo. Eso es lo que está buscando el capitalismo actual. De hecho, las empresas del IBEX han ganado 40.300 millones y duplican los beneficios del 2019, ¿vale? Año 2021. Sin embargo, si eso lo ponemos en contraste con los 19.000 personas que se han sido despedidas en el sector bancario, ¿vale? Es un contraste que nos da determinadas pistas de cómo se consiguen aumentar los beneficios y a corto plazo la rentabilidad. Bueno, el plan este tiene un objetivo fundamental y claro, que es implementar las nuevas tecnologías a través de la digitalización. ¿Os acordáis que hemos comentado? Uno de los ejes fundamentales es la digitalización. Pues la digitalización realmente es eso, es una forma de implementar las nuevas tecnologías en las empresas de forma barata. ¿Por qué de forma barata? Porque está subvencionada.
es decir, porque se hace con dinero público, de forma que es muy barata, baja el coste del capital constante y eso incrementa la productividad. El plan tiene otro objetivo también, fundamental y necesario para salvar el capitalismo en el momento actual, que es dotar de recursos energéticos a la productividad, de recursos energéticos alternativos. Y digo alternativos porque es claro que estamos en una crisis de los combustibles fósiles, es decir, la productividad está en el cenit de la producción y hay un problema claro con el tema de la producción de energía. Felipe me recomendó un libro que es muy interesante, se llama Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la solucionaremos. Digo que es muy interesante, aunque políticamente yo no coincido con lo que plantea, porque luego al final lo que te plantea es una suerte de salida de economía sostenible, ¿vale? Que eso realmente es bastante utópico, que dentro del capitalismo haya contención en la producción, planificación, eso. Pero bueno, este hombre que escribió este libro es un físico y sí que da unas claves muy interesantes y datos muy interesantes sobre lo que se estaba comentando, sobre el cenit de los combustibles fósiles y la inviabilidad, primero por cuestiones físicas y segundo por cuestiones económicas, de lo que han llamado energías alternativas, las energías verdes, la energía solar, la eólica, etcétera, ¿vale? Y ponía un ejemplo, creo recordar, si no sé si Felipe igual lo tiene más reciente, no, lo tengo yo más reciente, pero tengo peor memoria. Creo que hablaba de, por ejemplo, la energía nuclear, sabes que tiene unos años de vida. Durante todos esos años de vida de una planta nuclear, realmente lo que se está pagando es su inversión, es decir, el coste que tiene en crearla y mantenerla, es decir, no es viable económicamente. ¿Qué es lo que lo hace viable? Lo que hace viable es que somos los que estamos aquí, nosotros y nosotras, las que vamos a construir una planta nuclear y los beneficios de esa planta nuclear, quien se va a beneficiar de lo que esa planta nuclear va a producir son las empresas y por lo tanto su producción es rentable. ¿De acuerdo? Y eso, si lo ponemos en conexión con esta idea de ahora del tema que ha salido de darle el carácter de verde al gas y a la energía nuclear, lo podemos entender así. ¿Por qué es tan importante que eso se declare como verde? Porque es subvencionable para Europa. Es decir, nosotros hemos hecho una apuesta desde Europa por la energía verde y eso la vamos a fomentar y la vamos a pagar con dinero, con inyecciones de dinero público. Pues tenemos un problema con las nucleares, que nos quedamos fuera y necesitamos energía nuclear y necesitamos gas y necesitamos un plan para no depender de la energía que viene de fuera, sobre todo de Rusia. Bueno, pues no pasa nada, se declara la energía nuclear como energía verde y ya está, y se subvenciona, entonces es rentable, ¿vale? Podría haber sido el carbón, pero obviamente, pues mira. Bueno, pues esta cuestión también explica ese conflicto, ¿no? Con Rusia, todo el tema este que hablaba del cenit, y las dificultades, ¿no? Con el tema de los recursos energéticos. Bueno, a pesar de eso, ese es el plan de la burguesía, ¿no? Romper esa tendencia, pero a pesar de eso siguen teniendo muchas dificultades, o va a tener muchas dificultades, porque en breve, porque es inapelable, la caída tendencial de la tasa de ganancia es inapelable, podemos encontrar pequeños periodos en los que eso se rompe, pero la tendencia sigue cayendo y esa tendencia a la baja rentabilidad en breve la vamos a volver a tener. Y cuando eso se produce, hay un desvío de fondos, en este caso de esas inyecciones que han ido a la productividad, a valores especulativos. Es decir, si en el momento en el que estamos, la mitad de las ganancias del año 2001 del IBEX lo ha obtenido la banca, que es un sector no productivo, es un sector especulativo, ¿qué va a pasar dentro de poco? Es decir, pues obviamente que la burbuja especulativa se va a seguir inflando. De hecho, ya hay una proyección donde dice que los bienes raíces van a aumentar los precios, es decir, la vivienda, los terrenos, en el año 2022 van a seguir subiendo. Otra dificultad inmediata, la subida inesperada para los economistas de
del sistema, ¿vale? Para los economistas convencionales. Hay análisis serios marxistas que ya te sitúan la subida de precios de las materias primas antes de que se produjeran y más o menos cómo iban a darse, ¿vale? Fijaros, a finales del año 2021, me sitúo, la madera sube un 120%, la piedra más del 60%, el cobre el 60%, el PVC y otros materiales plásticos un 47%, el aluminio un 41%. He situado elementos básicos que tienen que ver con los medios de producción, porque luego a nivel del otro sector, que es el sector del consumo, sabéis que la alimentación, etcétera, etcétera, eso también ha subido mucho. Fijaros, a principios del año 2008, el precio del cobre es un extracto de un artículo. El precio del cobre se ha cuadruplicado en 5 años. El del petróleo se ha triplicado y los del oro y el zinc se han duplicado. El trigo y la soja se disparan un 70%. Hay un cierto paralelismo, ¿vale?, entre principios del 2008 y la situación actual. Lógicamente, esto dificulta muchísimo la marcha de la economía ascendente, ¿no?, o que la rentabilidad de las empresas se recupere. Y obviamente, ¿esto cómo se va a solucionar? Solo hay una forma de solucionar, porque la subida de precios va a seguir a lo largo del 2022. De hecho, Estados Unidos ya ha empezado a actuar a través de una subida de tipos de interés, ¿vale? Sabéis que Estados Unidos para estas cosas, políticas de estímulo fue vanguardia, Europa le siguió, política de cierre del grifo, ha cerrado ya los créditos, Europa le va a seguir, ya se empieza a hablar, no sé si escucháis la noticia de vez en cuando van soltando que ya empieza la cosa de la austeridad, que hay que empezar a cerrar el grifo, que subida de tipos de interés. Van a subir los tipos de interés, tarde o temprano subirán los tipos de interés, y eso realmente va a significar una dificultad añadida a las empresas, porque van a tener que pagar un endeudamiento histórico. Las empresas y los hogares, pero principalmente las empresas, que han tenido que obtener muchos créditos para poder salir de esa inactividad durante el periodo de la pandemia y además para pagar las propias deudas que ya tenía. Extracto de un artículo del Mundo del 2021. Las empresas españolas acumulan una deuda neta de 960.000, no sé leer números, qué triste, ¿no? Te lo vuelvo a leer, 960.000 millones de euros. Esto no se ha visto desde junio del 2015. Eso es de octubre y dice el artículo, tienen intención de seguir endeudándose para poder satisfacer las deudas que obtuvieron durante la pandemia. Récord histórico, desde el 2015 no se obtenía esa cifra. Y otra cuestión que impide ese plan de la burguesía de generar un momento de desarrollo, ¿no?, la crisis energética que hemos comentado, ¿vale?, el CENI de la producción. Es que no va a haber capacidad energética ni combustibles fósiles, y por lo que he comentado de las limitaciones físicas, de una alternativa. Es que eso es inviable. Pero es más, es que aunque se pudiera, el problema que tiene el capitalismo es que funciona a través de una cosa que se llama la reproducción ampliada del capital. Es decir, es que cada vez las cantidades que se inyectan son mayores para que pueda funcionar. Y el problema es que el límite físico tiene que estar en algún sitio. Si no está ahora, está dentro de un año o dentro de 2 años. Es decir, está claro que nos encontramos con una limitación ya de carácter físico. Es imposible obtener más recursos energéticos para esto. Bueno, no sé cómo voy, no sé cuánto tiempo llevo hablando. ¿Llevaré media hora? ¿Sí? Yo le digo por acelerar un poquito, si no vais y cerráis la puerta y me dejáis y veis que eso, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito del reparto de esto, porque al final hemos hablado un poco de algunas consecuencias que va a acarrear para la clase obrera, porque al final vamos a sentirlo a través de esas reformas que van a repercutir en nuestro modo de vida, pero no sabemos quién se va a llevar la pasta, ¿vale? Algo nos tocará, y sí, algo llegará, pero bueno. A ver, en esto también hay un consenso importante entre todos los actores políticos, si os dais cuenta, todos los trastos que se están echando vienen en torno a que a tu comunidad autónoma le vas a dar más dinero porque son de los tuyos, ¿vale? Y tu sector está más favorecido, pero aquí no hay nadie que se esté planteando si este dinero para qué tipos de empresas se la van a llevar. Parece que hay un consenso en que el reparto económico en función de las clases es el correcto. Ahí nadie dice a los trabajadores no les llega nada, yo al menos no lo he oído. He oído eso, ¿no? A tu comunidad le está llegando el dinero, pero tal. Bueno, algunos datos, ¿vale? Sobre esto, bueno,
decir que el reparto este se hace, que no hay un organismo público que se haya creado para repartir esto, ¿vale? Esto directamente va a ir a las empresas a través de subvenciones directas, ¿vale? Que algunas se van a aprobar, o el tema de los PERTE, bueno, eso se aprueba directamente, o a través de licitaciones. Las licitaciones, concursos públicos de empresas. Y algunos datos, ¿vale? Sobre el tema este de los repartos, porque nos hagamos una pequeña idea de dónde va a ir a parar la pasta. Hace ya tiempo, las grandes empresas habían pedido más del 200% del dinero destinado a la inversión de los fondos. ¿Vale? Cuando se abrió ya el periodo de solicitar, de plantear PERTES, ayudas, ya habían solicitado más del 200%. Se estima que aproximadamente 123.000 millones de euros serán los que se adjudiquen para la puesta en marcha de los proyectos de las grandes empresas. 123.000, ¿os acordáis que estábamos hablando de 140, ¿vale? Y de esos 140 creo que son 12.000, no llegan porque son para pago, porque son una aportación del fondo que lo que le corresponde a España, de aportación a este fondo europeo de los 750 millones, ¿vale? O sea, que van a llegar de los 140 y 12.000 que ya no llegan, que quedan para compensar esa aportación. 123.000 para grandes empresas. El 54% de las organizaciones con más de 250 empleados sabe lo que son estos fondos. Eso también son datos de hace ya algún tiempo. Solo el 37% de las pymes tenía alguna noción, le sonaba. Estos son datos de la Cámara de Comercio, ¿vale? Solo el 28% de las pymes contra el 41% de las grandes corporaciones tiene intención de solicitar las ayudas. Pero luego es que hay otra realidad aquí. Es que aunque seas una pyme y tengas intención de solicitar ayuda, vas a poder solicitar en función de tu volumen de facturación. ¿Vale? Lo digo porque las licitaciones salen así. Yo, que tengo empresa, yo voy a participar en licitaciones que se nutren de los fondos de los New Generations, pero yo no puedo participar de esas licitaciones de forma infinita, sino en función de mi viabilidad técnica y económica, es decir, tiene que ver qué volumen tengo de negocio anterior para poderme presentar. Por lo tanto, sí, la licitación está abierta para todas las empresas, pero obviamente no va a ser lo mismo, ¿vale? Hay empresas donde van a poder presentarse a unas cantidades que las pymes y las micropymes no van a tener ningún tipo de acceso. Y luego queda lo de las grandes cantidades, ¿no? Los grandes proyectos que se van a gestionar a través de los PERTE. Ya os he comentado lo que era. Bueno, hay algunos PERTE que están aprobados ya y avanzados. El más avanzado es el de automoción, que se llama el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Aquí se prevé una inversión total de 24.000 millones de euros en un periodo desde el 2021 al 2023. Eso no significa que los 24.000 millones de euros sean de dinero público. Lo que es de dinero público se entiende, al menos inicialmente, van a ser unos 4.300 millones de euros. ¿Cómo funciona esto? Hoy os he dicho, esto es muy del pensamiento keynesiano, ¿no? Que realmente lo que pretende es romper un bloqueo económico. Esto lo que se hace es, hay una inyección de 4.300 millones de euros, esos 4.300 millones de euros rompen esa tendencia a la baja rentabilidad de forma que atrae capitales, ¿vale? Es decir, en este sector se va a invertir ese dinero público, este sector va a ser rentable. Yo que tengo pasta, que soy empresario, invierto en un sector de futuro que me va a garantizar rentabilidad, al menos al principio del ciclo, a corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, lo que se prevé, porque es que esa es otra de las caras de esto está previsto para que suponga un incentivo de la economía. Es que si luego no es así, es que hay un problemón, porque toda la pasta va a llegar, pues no se va a poder devolver, ¿vale? Pues se pretende una inversión privada de 19.700 millones de euros, ¿vale? A partir de ahí, de esa parte de lo privado. ¿Qué empresas están detrás de este proyecto? Os digo algunas, porque además creo que hay 35 empresas en este proyecto. Lo digo para que lo tengamos en cuenta también, para hacer un PERTE, aparte de empresas que tengan la capacidad cuantitativa y cualitativamente de dar un plus, de hacer un cambio estratégico a nivel económico, esto tiene que estar abierto para pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Pero bueno, imaginad aquí en este PERTE, pues yo no sé si habrán metido alguna tornillería de algún conocido, no sé qué empresas pequeñas están, os puedo decir las empresas grandes, ¿vale?
que entiendo yo que cuando se meten en un berenjenal de este tipo es para pillar cacho, entre otras cosas. Mirad, está la Volkswagen, está la Renault, está la Ford, Avanza, Vodafone, Alsa, y hay otras cuantas de este tipo. Creo que Iberdrola, yo no estoy seguro, me suena que Iberdrola era una de las que estaban también, ¿vale? En este PERTE. PERTES aprobados. El de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Este se ha hecho para intentar depender menos de la energía exterior. El PERTE para la salud de vanguardia. Vamos a ver, estamos hablando de que los PERTES se hacen a través de la colaboración público-privada. ¿Os acordáis de eso que os he comentado? Eso significa, bueno, este va a movilizar cerca de 1.500 millones de euros. Imaginaos quién va a participar de ahí, ¿vale? Clínicas privadas, o sea, empresas privadas, imagino que de multinacionales privadas, farmacéuticas, claro, ¿qué empresas privadas del sector de la sanidad estamos hablando, ¿vale? Bueno, anunciados o pendientes de anuncio, es decir, todavía no están desarrollados, pero se van a desarrollar. Hay uno que no termino de pillarlo, pero bueno, se llama PERTE en español. Es como si lo hubiera hecho Vox. Es como si lo hubiera hecho Vox, pero no lo ha hecho Vox, ¿eh? Bueno, realmente lo que se va a hacer es el fomento de la lengua española en el extranjero. Y sí, nueva economía de la lengua, es decir, inteligencia artificial en español, aunque que no es lo mismo, ciencia en español, aprendizaje del español en el mundo, turismo de la lengua, eso lo estoy diciendo parte del contenido que se está por desarrollar, industrias culturales, español global y lenguas cooficiales. No sé, imagino que de ahí viene lo del Netflix, de inyectar dinero para que hagan alguna producción en valenciano. No lo sé porque no he tenido tiempo tampoco de estudiar este PERTE en concreto porque no está desarrollado. Hay un PERTE aeroespacial, ¿vale? O sea, no contento con el tener al Miquel Alegría, vamos a hacer un PERTE espacial, pues basta. Y el PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, que creo que ha cabreado mucho a Casado, ¿no? Porque creo que es el que se ha anunciado en Castilla. Y entonces, claro, se han mosqueado porque dicen, has anunciado un PERTE ahí, una inversión millonaria en esto electoral, ¿no? Y creo que se ha mosqueado mucho y, bueno, y creo que ha arremetido contra la brócolis o algo. Bueno, al final, estos de los PERTES, aparte tiene una cuestión, y es que en esos foros se van vamos a llamar a negociar las líneas maestras de futuro. Es decir, esto no tiene una vocación temporal, sino tiene vocación de insertarse de forma permanente en la administración. Y que las líneas maestras de cada uno de estos PERTES de forma estratégica, es decir, la dirección económica, política de esos sectores, se vaya construyendo. Es decir, realmente lo que decía, tenemos al lobby, tenemos a la gran empresa metida en la administración, poniendo las bases de cuál va a ser la política económica, por ejemplo, de la sanidad. Ya no la política sanitaria en España se va a decidir a través de unos grupos que van a estar introducidos junto con la administración y que son los que realmente van a decir por dónde van a ir. Y, lógicamente, las líneas políticas y económicas van a tener que ir por lugares donde a ellos económicamente les interese, obviamente, ¿vale? Esto ya se hace, esto ya se hacía. Pero bueno, es darle este carácter, ¿no?, de oficialidad en la administración, es un poquito, al menos, preocupante, o al menos para estar muy atentos de cómo se va a ir desarrollando. Y lo que nos podemos plantear es, bueno, vale, al menos, esto va a significar un cambio de modelo, ¿no? ¿Os acordáis ya desde Zapatero, que anunció el cambio de modelo con la crisis del 2008, que ya dijo, bueno, vamos a hacer un cambio de modelo, y ya anunció lo de la España verde y todo eso? Bueno, pues mirad, yo creo que tampoco. Fijaros, el gobierno ha asignado ya 7.000 millones de euros para cuestión de vivienda. De la partida de los 70.000 millones, es la segunda más importante, supone el 10%, de la parte que no hay que devolver. Y en este paquete se incluyen desde rehabilitaciones de fachadas hasta de barrios enteros, ¿vale? No tardaréis mucho en ver algún barrio de Alicante remozado de nuevo o barrido y construido por la mano de algún constructor afamado ya de Alicante que vuelve a resurgir de sus cenizas, aunque nunca estuvo quemado. Pero sabéis que aquí
El gobierno del PP va a ir de la mano otra vez del Ortiz, que va a aprovechar estos fondos, está situado, no tengo ninguna duda, en primera línea precisamente para eso. Es decir, realmente, fijaros, de esa cantidad de dinero hay una parte social, lo digo porque todo no va a ser malo, ¿no? ¿Vale? Se van a construir 20.000 pisos de alquiler social, ¿vale? Vaya 20.000 pisos. Con el problema de la vivienda hay 20.000 pisos. No, toda España. Sí, sí. Bueno, 700 millones de euros van a ir al sector turístico, directamente. Es decir, que realmente, vamos a ver, eso del cambio de modelo, pues obviamente no tiene ningún fundamento, ¿no? Lo que hay en el fondo de esto es otra historia distinta. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema, decía, porque al final, si seguimos el ejemplo ese que poníamos al principio, ¿no? De la hipoteca. Cuando no estemos aquí, los herederos de esa hipoteca o de esa rehipoteca, pues la verdad es que solo van a tener dos opciones, ¿vale? Pagar los dispendios de sus mayores, es decir, esas nuevas generaciones van a tener que pagar esa enorme deuda que yo creo que es prácticamente impagable. Además va a salir, porque si alguien va a pagar esto van a ser los trabajadores y las trabajadoras, no va a venir un extraterrestre con dinero, ni lo va a pagar nadie más. Vamos a tener que pagar con trabajo, con recortes, y serán las nuevas generaciones las que lo paguen y tendrán la opción o bien de pagarlo o bien lo que hacemos cuando la herencia que tenemos de nuestros padres no nos vale. Porque sabéis que no siempre se acepta. Podemos renunciar directamente a la herencia, que es la siguiente opción, ¿no? La única opción que yo creo que es viable. Pero para renunciar a la herencia y que nos dejen renunciar a la herencia vamos a tener que construir, ¿vale? Construir una especie de contrapoder, vamos a tener que ir construyendo una oposición, difícilmente ya que vengan los fondos, porque los fondos ya están aquí, pero lógicamente una respuesta organizada desde los sectores populares para darnos una salida, ¿no? Digna a nuestra vida, porque lógicamente se va a ver muy afectada por esta toma de decisiones. Y yo no quiero abundar en esa. Supongo que en las intervenciones habrán propuestas de cómo afrontar esto, porque tenemos una dificultad añadida. Como decía Pedro Sánchez, ¿no? En el 2008 las políticas de austeridad se las hacía el PP, ¿no? Y si os acordáis, en la calle teníamos aliados para oponernos a esas políticas de austeridad. Es que ahora no tenemos aliados para oponernos a esa política de austeridad, porque hay una confluencia y hay un acuerdo, hay un amplio consenso en que estos fondos son positivos y son necesarios, con lo cual nos deja en una situación pues muy en solitario, ¿no? Al partido o a algunas organizaciones con una estructura pues pequeña, ¿vale? Para poder hacer frente a lo que nos viene encima. Y esa yo creo que es la mayor de las dificultades. Pues yo paso turno ya para que cada uno intervenga y diga lo que considere.